santo eres tú, bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, 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 tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo, bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú. Sí, porque digno eres, Señor Jehová, tú eres digno. Exaltamos tu nombre hoy y te damos las gracias que nos ha llevado hasta el día de hoy. Y tenemos gratitud en nuestros corazones por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, en los días que están detrás de nosotros. Y nos alegramos por todo lo que todavía vas a hacer en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. Señor, te pedimos tu bendición para los que necesitan tu bendición. También te pedimos sanación para los que están enfermos. Aclamamos el sangre preciosa de Cristo sobre sus vidas, sangre que proteja y que da sanación. Que cada palabra pronunciada en este programa de hoy sea a tu agrado, en el nombre de Cristo. Amén. En tinieblas, mi Dios,
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú, 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 Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes 27 de septiembre y la próxima canción la quiero dedicar a la familia Richards en Bonaire, muy especialmente para Dairina, que ayer tenía su cumpleaños. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte.
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder
temprano majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Quiero verte. Yo quiero verte. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y la próxima canción la quiero dedicar muy especialmente a Etlin La Cruz. Un saludo y bendición para Etlin y toda su familia. Y muy especialmente para Sidney La Cruz. Y Dios me dio un texto bíblico, especialmente para Sidney. Y ese texto viene del libro de Mateo y dice: no sean iguales a ellos, pues el Padre sabe de qué tiene necesidad aún antes que le pide nada. A veces creemos que tenemos que ir en oración y pedir de todo, pero el Padre, su Padre, ya sabe nuestras necesidades. Especialmente para Sidney, Etlin y su familia, tengo la próxima canción. Está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Hueva!
levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Y seguimos alabando al Señor. ¡Sí, Señor! Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre ti, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. Así se alaba a Dios. Y vamos a seguir alabando al Señor. Y la próxima canción la vamos a dedicar a Ivy Richards, a Mirko Winkler, para Sharaska, también para Gladys Koch y Gladys Carrasco. Yo buscaba en el mundo un consuelo que le diera paz a mi alma. Y por más que buscaba y buscaba, más y más me alejaba del cielo. Yo vivía, mi querido amigo, como vive un gorrión en la jaula. Era presa del maldito vicio y en el mundo de error me encontraba. Ahora soy yo feliz con mi Cristo. Tengo paz, tengo toda alegría. Ya no tengo que andar en el vicio ni en el falso placer de la vida. Ay, Señor, te doy gracias. Échele mi mariachi. Una tarde muy triste me hallaba. Vino a verme a mi casa un amigo. Yo le hablé de mi vida mundana y él me habló del Señor Jesucristo. Ahora sé que las cosas del mundo son bonitas pero pasajeras, como estrella cuando llega el día, que no deja ni rastro ni huella. Ahora soy yo feliz con mi Cristo, tengo paz,
vida. Ya no tengo que andar en el vicio, ni en el falso placer de la vida. Aleluya, sí Señor. Tú vives para siempre, Jesús. Una llaga podrida era mi vida, y tirada entre la basura tú me encontraste, y ahí extendiste tu mano y me levantaste para curar mis heridas, que con tu amor me sanaste. Qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo dejara, y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Perdona, Señor Jesucristo, fui desobediente y quisiera expresarte con cantos lo que mi alma siente. Quisiera decirles que sanas a toda la gente, que has transformado mi vida, que ahora soy diferente. Qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo dejara, y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Perdona, Señor Jesucristo, fui desobediente. Y Oma Cheche estaba de cumpleaños. Oma, felicidades y que Dios te siga bendiciendo todos los días que van a venir. Y para ti tengo una canción muy especial. Dime, ¿quién eres tú que de mí no te cansas? Dime, que por más que de ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué soy yo para merecer tanto? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día te pasa, más yo te ofendo y tú sigues
cambio de nada. Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Un saludo esta noche y bendiciones para Amarelis de Hasset, para la familia Solellana, Cedric, Geralda, todos los niños. Y un saludo y bendición también para Romanda Molina en Bonaire. Por ustedes tengo la próxima canción. De mi corazón, tu montaña correré, de tu fuente beberé. Él es mi
nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás, 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 nunca fallarás jamás. Nunca fallarás, no, no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú nunca fallarás. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, bueno, no me fallarás, nunca fallarás, no. No me fallarás, no. Nunca fallarás, tú no me fallarás, nunca fallarás bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, oh Dios, siempre bueno eres Dios, bueno es Dios, oh Dios. Sí. Pero que a veces cuando estamos haciendo buenas obras, el enemigo nos quiere interrumpir. Mira, acá, y YouTube me acaba de avisar que parece que van a interrumpir la transmisión por YouTube, pero ustedes nos pueden seguir sintonizando por medio del www.undianovo.nl. Y la próxima canción la vamos a dedicar con un deseo y bendición para. La vamos a dedicar para Iván Félida, también para tía Mireya en Caracas y toda la familia Natale, para tía Viola en Sueca, Johnny y Irene, y también para Mariela Faruk y los niños en Málaga. Para ustedes tengo la próxima canción. Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame
preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu. Eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible,
de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Muy buenas noches, mi gente. Muy contento de estar aquí otra vez con ustedes para compartir el Evangelio y que así podemos recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Recibir la palabra para saber cómo podemos mantenernos en el camino de nuestro Dios. Porque poco a poco, mi gente, es algo que yo mismo pasé en mi vida. Poco a poco vamos a seguir caminando nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos que son más fáciles que el camino del Señor. Muchas gracias para sintonizar esta noche. Vamos a hacer una oración para cada quien que está escuchando y también para otras personas. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche que podemos estar aquí. Padre, te pido, Señor, esta noche una bendición para cada uno que está escuchando y también, Señor, que podemos determinar nuestra condición de nuestro espíritu y que así podemos recibir inspiración en el camino que podemos servirte.
que podemos servirte con amor y con gracia. Con gracia, Señor. Con amor, Señor. Y te damos gracias por eso. En el nombre del Padre y Espíritu. Amén. Buenas noches, mi gente. Voy a hablar muy corto sobre la determinación de nuestra vida. Nosotros determinamos la condición de nuestro espíritu. El pecado, mi gente, ya que todo esto es muy claro, el pecado limita nuestra libertad en nuestra relación con Dios. Eso es muy claro. El pecado te costará más de lo que estabas dispuesto a pagar. Esa es la naturaleza del pecado. Nosotros somos grupos para ser diferente. Tú y yo, cada quien que ha aceptado al Señor como su Salvador. Amén. Somos diferentes. Tenemos una nueva vida. Amén. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza de Jesucristo. Amén. El secreto es, mi gente, es el Espíritu Santo esta noche. Eso es el secreto. Y la clave es que podemos ser obedientes al Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere esta noche. Que somos obedientes al Espíritu Santo para que así podamos seguir para adelante. Amén. Despierte el regalo de Dios. En la Biblia, el Espíritu Santo de Dios se nos presenta como un regalo para cada quien de Dios. Sin embargo, es claramente un regalo con condiciones en la vida. El apóstol Pedro dijo en sus palabras a la Pentecostés, ahí dicho en Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahí podemos leer, si tienes tu Biblia. Vamos a leer ahí en Hechos 2, versículo 38. Ahí dice: arrepiéntase, les respondió Pedro, y bautícense en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados. Voy a repetirlo otra vez más. Arrepiéntense, les respondió Pedro. Aquí Pedro está hablando con las gente. Es lo mismo que la palabra de Dios está hablando con cada uno de nosotros. Y dice, y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y ahí dice otra vez detrás, para que Dios les perdone sus pecados. Tenemos que ser perdonados, mi gente. Tenemos que pedir perdón. Eso es claro. Entonces recibirán también el don del Espíritu Santo. Aquí dice la palabra muy claro. Entonces, mi gente, entonces cuando nos arrepentimos, cuando aceptamos al Señor en nuestra vida, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor para que entre, y que así cuando abrimos la puerta podemos recibir el Espíritu Santo a pedir perdón, para seguir el paso del Señor, para seguir las palabras, esas cosas que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Amén. Y entonces recibirán también el don del Espíritu Santo. Amén. Esa es la clave, mi gente. Aquí vamos a leer una historia de cuando se pidió que se reconstruyeran el templo. Quedó claro que todos estaban más preocupados por sus propios hogares. El Señor dice, aquí es algo muy claro, que a veces podemos perder la inspiración de servir a Dios. Estamos allí, estamos salvos, pero no hay inspiración. Pero eso voy a hablar un poquito más tarde. Aquí dice el Señor en Ageo 1,
capítulo 1, versículo 9. Ageo, capítulo 1, versículo 9, dice: esperan mucho, pero reciben poco. Lo que logran guardar en sus casas, amén, dice la palabra, yo hago desaparecer de un soplo, dice la palabra del Señor. Y dice, ¿por qué? Porque mi templo yace en ruinas y a ustedes nada les importa. Aquí podemos recibir esta palabra como que si no hay mucha importancia, no hay mucha inspiración en las cosas de Dios. Y digo una vez más, estamos ahí, estamos salvos, estamos en la iglesia, estamos recibiendo y todo eso. Pero la inspiración, el amor, la sabiduría no está ahí. ¿Por qué? Dice el Señor, porque mi templo hace ruinas y a ustedes nada se les importa. Su única preocupación es el adorno de sus propias casas. Yo le digo, lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Aquí tenemos que ver esta palabra que es muy importante para cada uno de nosotros, mi gente. Es muy importante. El mensaje de Ageo está dirigido a los líderes del pueblo, el dirigente Zorobabel y el sacerdote Josué. Amén. Aquí compartimos esta noche sobre una promesa de Dios. Dice Zorobabel, pero Zorobabel, anímate, y Josué y todos los demás, no se desanimen. La palabra no se desanimen y vayan a trabajar, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. El Señor, mi gente, está ahí contigo. Sabes, a veces podemos pensar que tenemos que pasar en muchas cosas y vamos a pensar, sí, pero yo tengo este problema. Mi gente, yo te puedo ayudar con eso. No usted solamente tiene esos problemas. No usted solamente tiene grandes problemas. Cada uno de nosotros tenemos problemas, mi gente. Cada uno de nosotros que somos salvos, que servimos al Señor, tenemos problemas. Pero el Señor dice, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Él está con nosotros. No importa lo que pase en nuestra vida, porque el contrincante está allí, preparándose para desanimarnos, para quitar la inspiración que tú y yo tenemos para servir al Señor. Cuando estás inspirado, sucedieron grandes cosas en nuestras vidas. Pero para esto hay una necesidad de nuestra parte que debe entrar en nuestro corazón. Debemos abrirnos para ser usado. Tenemos que abrir la puerta para ser usado por el Espíritu Santo de Dios. Si nos fijamos en el momento de la reconstrucción del templo del Señor, había algo especial ahí. El Espíritu de Dios les dio a los líderes de las tribus de Judá y Benjamín y a los sacerdotes y los levitas el deseo, aquí dice, el deseo de regresar inmediatamente a Jerusalén para reconstruir el templo. Las personas estaban contentas, las personas estaban ansiosos, tenían inspiración. Amén. Y mira, aquí la gente traía tantas cosas ahí para Moisés. Traían de todo traían, hasta que decía, no, mi gente, no vamos a necesitar más, tenemos suficiente. Ahí podemos ver que las personas estaban inspiradas para dar en el reino de Dios, para dar en la casa de Dios, para que así todo en la casa puede ser construida, para que sí que la gente tenía un hogar para ir a hacer oraciones, para estar cerca de nuestro Dios. En Zacarías 4, capítulo 4, versículos 6 a 7 dice, de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel,
no vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zerubabel. Para delante de él será solo un valle fácil de atravesar. Tú, Zorobabel, colocarás a la primera piedra para construir el templo, y todos gritarán llenos de alegría. Aquí podemos estar contentos, lleno de inspiración, lleno de alegría para las cosas de Dios. Que podemos ir para la iglesia y allí estamos contentos, con mucha inspiración para preguntar: ¿qué puedo hacer hoy para el Señor? ¿Qué puedo hacer en la casa del Señor? Amén. Y ahí en la Biblia, más adelante, en el versículo 8, dice: y vino a mí la palabra de Jehová, como la palabra vino a ti también, como la palabra vino a mí también, que así hemos podido decidir cambiar nuestra vida y tomar una decisión para cambiar nuestra vida. Los manos de Zerubabel pasieron los sentimientos de esta casa, sus manos también la terminarán, y sabrás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y aquí, mi gente, aquí necesitamos inspiración cuando estamos haciendo algo para el Señor. Amén. Por ejemplo, en la iglesia puede haber personas así. Es claro, aquí podemos saber, en la iglesia también pueden estar personas así. Estar ocupado, pero sin inspiración. Solamente pensando: debo hacer esto porque el pastor ha dicho que debo hacerlo. Tengo que hacer esto porque es el domingo. Tengo que irme para la iglesia. Pero están ahí, pero la inspiración no está. Y a veces, ¿saben? Que podemos caer en pecado. Y muchas veces la gente cree que no servimos más al Señor a causa del pecado. Pero yo puedo decir, con la inspiración que yo tengo, que a veces la gente no sirve al Señor más porque la inspiración no está ahí. No solamente por el pecado, porque la inspiración no está ahí. Y el Señor de los ejércitos del cielo inculcó en Zerubabel, Josué y los pocos hombres que quedaban en la tierra el deseo en sus corazones de reconstruir su templo. Ahí en Ageo capítulo 1 versículo 14. Amén. Y esa es la palabra del Señor. Sabemos por qué la gente, amén, ¿saben mi gente? Tenemos que tener inspiración. Porque en algún lugar perdemos la inspiración. Y cuando se trata de ganar dinero, estamos muy bien inspirados. Ahí recibimos tanta inspiración para saber cómo ganar dinero. No es así, mi gente. Tenemos tanta inspiración cuando estamos en el trabajo para hacer las cosas más mejores. Tenemos tanta inspiración cuando estamos en la escuela. Tenemos tanta inspiración cuando tenemos que ir de compras. Así podemos seguir nombrando cosas. La inspiración está allí. Pero cuando se trata de las cosas de la casa de Dios o servir al Señor, entonces la inspiración no está ahí. Y ese es el momento que tenemos que tener cuidado. Tú y yo, cada uno de nosotros en nuestra vida. Porque la inspiración está ahí para otras cosas. Pero cuando se trata de en la iglesia o en la casa de Dios o hacer algo para el Señor, entonces no tenemos inspiración. Estamos ahí en la iglesia, pero cada vez
estamos viendo el reloj para que así podemos ir para la casa, porque tengo que descansar. Cuando termina de hablar ese hombre, porque tengo que ir para la casa. La inspiración no está ahí. Si no estamos inspirados por Dios, no durará mucho. Si seguimos pasando y pensando lo que yo quería decir, si seguimos pensando en lo que solía hacer, cómo era nuestra vida, ese tiempo, también es la inspiración de otra cosa. Ahí en Hechos, vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 17, ahí dice: en los posteros días, dijo Dios, derramé mi espíritu sobre toda la humanidad, y sus hijos y hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus viejos soñarán sueños. Mientras estamos conectado con Dios, haciendo el trabajo con mucha inspiración, continuará, amén, el Espíritu Santo guiando cada uno en nuestra vida. Nosotros siempre queremos ver frutas en nuestra vida, ¿verdad? Así es, cada quien quiere ver frutas, que estamos contentos, alegres. Amén. La Biblia dice que en esos días Dios también derramará su espíritu sobre todos los que sirven, tantos hombres como mujeres, y hablarán sus palabras. Aquí está muy claro la palabra de Dios. La Biblia dice que en esos días Dios también derramará su espíritu sobre todos los que les sirven. A todos los que les sirven, a todos que obedecen y que viven la palabra de Dios. Y aquí una palabra corta: ¿cómo mantenemos la inspiración? Porque nosotros, tú y yo, somos el cuerpo. Nosotros determinamos la condición de nuestro espíritu. Mantenerse inspirado es algo muy hermoso, mi gente, porque Dios quiere vernos inspirados. Más hábil es la posibilidad que presentamos demasiada atención a las cosas del mundo, que a veces pasa, y luego la inspiración para las cosas de Dios ya no sea válida, su pérdida de atención. Muy en especial como la gente se inspira en el trabajo, en la escuela, como ya lo he dicho, y otras cosas. Y otro ejemplo también es si la gente, amén, que va para la iglesia. Tenemos que ser inspirados, mi gente. No deje que el contrincante pueda usar esos momentos en nuestras vidas. Amén. Y aquí tengo una palabra, una ilustración muy corto y termino, mi gente. Un niño que estaba jugando baloncesto frente a su casa, amén, perdió, amén, que sus lentes, contactos. No podía ver nada más. Amén. Y estaban buscando y no lo podrían encontrar. El muchacho decidió ir en la casa para decirle a la mamá que no lo podía encontrar. Y la mamá dice: espera, mi hijo, voy a buscar contigo. Y dentro de 5 minutos la mamá encontró. Y el hijo dijo: ¿cómo es posible eso, mamá? ¿Cómo es posible? Y el mamá dice: había aquí 2 cosas diferentes. Amén, 2 cosas diferentes. Tú estabas buscando los lentes, pero yo estaba buscando a 200 euros. Y aquí podemos ver la inspiración de la mamá.
El mamá solamente pensaba que esas lentes costan mucho dinero, 200 euros. Y esa inspiración te ayudará a conseguirlos, a buscar más mejor. Amén. El muchacho buscaba más un trozo de plástico, pero el mamá estaba buscando más de 200 euros. Y esta es la diferencia de estar inspirado. La madre se inspiró. Había una energía de inspiración ahí. Entonces podemos hacer muchas más cosas por el Señor. Pero en esto tenemos que hacer y tomar tiempo. No hay peste ni enfermedades que no se vayan. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, Él las llevó allá en la cruz, dice la palabra, y le puso el pie en la nuca, la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Y él acabó con la fiebre, presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el colon cuando se crece, el sida y la hidrocefalia. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Te cura del cáncer y la pulmonía, te pone más gordo si es que estás muy flaco. El colesterol, la bronconeumonía, dolor en las piernas y dolor en los brazos. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va. Ya sea el reumatismo o la hernia umbilical, la artritis o la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados.
Señor Jesús puede curarlas también, porque frente a él no hay enfermedades que valgan. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. Y Él te cura de los celos, el egoísmo y de la envidia, te quita cualquier complejo que tú tengas en la vida, lo que no ves en tu espejo, cuando todos los días te miras, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo, ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Quita la tristeza, el odio y el rencor, raíces de amargura y la hipocresía, infidelidades de tu corazón, y también te cura la chismosería. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va, la desilusión enseguida se va, y también te cura de la terquedad. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo, ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo, ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Ven, pruébala y enseguida vas a ver los resultados. Jesús es la medicina. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Sí, son casi la 20 y 29 minutos aquí en el estudio de Radio Roma, de Radio Un Día Nuevo. Y tengo un saludo y bendición también para Antonio y Adriana Herrera, para Adorable Salas, para Natalia Dojón, para Francisco y su esposa Merly, y también para la familia Santiago en Almira. Para ustedes tengo la próxima canción. Llegó el quitapena. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar que el Señor me dio un gozo, que Él me pone los pies a bailar. A la hermana Toña y en la capital, que el Señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar. Vamos a celebrar, ay caramba, el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Dile a Jorgito allá en Nueva York, que este gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé, el Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, te lo digo, el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar y repíteme el gozo, lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. ¡Hey!
celebrar, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que Él me pone los pies a bailar. Digo, en el principio hágase la luz, te formó con sus manos y pintó tu cielo de azul. Todos tus cabellos Él ya los contó, y me gozo, porque así de bueno es mi Dios. Vamos a celebrar, caramba, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, que te pone los pies a bailar, y repíteme el gozo, lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Sí, ese es el quitapena. Y si la pena no va, vamos a enviar las avispas. Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que los piquen, de verdad. Ya lo ves, que me riera si el enemigo me tiente en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis avispas para que los piquen. En la cara y en los pies, que yo le envío mis avispas para que los piquen otra vez. En la carretera y en medio de la acera, yo le envío mis avispas para que los piquen. Lo piquen en el dedo más chiquito para que piquen. En la copa para que se tenga como un lince. Señor, tú eres porque tú debes. Lo piquen en la cara para que no me mortifiquen. Y ahora lo nuevo de Unción Tropical. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no te lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tiene Tita, el mundo no se lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Dame el gozo, tú sabes. Y este gozo que tenemos nos lo dio papá. Recibirá unción de Cristo.
Josué lo tiene Yarimba. Yaciel también lo tiene. Bueno, seguimos el gozo, tú sabes. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el vicio no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, la bebida no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me... ¿Y quién me lo dio? 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 Y ahora todo el mundo con la mano arriba, alabando a Cristo y haciendo el grito de guerra. Ay, que yo estoy loco. Por Jesucristo. Estamos locos. Por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Ahora todo el mundo tiene que adorar a Dios. Tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar. Bueno, yo no sé qué clase de gozo tú tienes, pero mi gozo, ¿sabe quién me lo dio? ¿Y 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 quién me lo dio? Dame el gozo. Te lo dije, llegó la unción con canción. La unción de Cristo. Bueno, y el gozo sigue. Y te lo digo una vez más, escucha. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Oh, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, con Cristo que va a venir. Venga, 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 venga a la fiesta, tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, 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 venga a la fiesta, vida entera, hoy aquí te espera.
Sí, estamos de fiesta porque Cristo viene. Es una seguridad que Cristo va a venir. El que habita al abrigo del Altísimo, Él morará bajo las sombras del Omnipotente. Esperanza. Nosotros vamos a dedicar con bendiciones a Tony y a Johanna para Lviv, también para Norma Peters y toda su casa, para Orlando Villa y Juan Chávez Ubi. Mesías Reggae Style. El que habita al abrigo del Altísimo, Él morará bajo las sombras del Omnipotente. Esperanza y castillo mío, yo iré. Es mi Dios en quien yo confiaré. Él te librará del lazo de cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, un escudo de adarga de su verdad. Ni saeta que huele de día te tocará. Y darán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, no te tocará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa, porque has vuelto a Jehová, que es mi esperanza. Babilón. Mesías Reggae Style. Al Altísimo sobre tu habitación, no te sobrevendrá mal, con sus manos te llevará, con sus ángeles mandará, que guarden tus caminos, para que piedra no tropiece en tus pies, y sus ángeles mandará, que guarden tus caminos, para que piedra no tropiece en tus pies. Y caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, no te tocará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Yes, Lion. Mesías Reggae Style. Amén, aleluya. Aleluya. Ya casi vamos rumbo a los últimos minutos de esta transmisión.
Y lo que voy a hacer esta semana es que al final de la transmisión te voy a llevar un mensaje, una pequeña mensaje, con un testimonio. Hemos oído el mensaje de hoy, de esa noche, de Pastor Dovale. Tremendo mensaje. Y la semana pasada tuvimos el mensaje del siervo de Dios, Pastor Herrera, sobre arrepentimiento. Y hoy tenemos el mensaje sobre nuestra determinación. Tenemos que estar determinados para tomar decisiones y la decisión correcta. Estamos viviendo en un tiempo de confusión, en un tiempo donde mucha gente vive con miedo, porque tenemos un enemigo invisible que es el coronavirus. Pero esta noche te digo que hay un enemigo aún peor, aún más mortal que el coronavirus. Y me vas a preguntar, pero ¿qué enemigo será? ¿Un enemigo que es más mortal o enemigo que es más poderoso que el coronavirus? Y ese enemigo es el pecado. Porque el pecado evita que nosotros podamos llegar al cielo. El pecado no nos lleva al cielo, no nos lleva al reino de la luz. El pecado es capaz de matar nuestra vida. El cuerpo en el cual vivimos, como ustedes pueden ver, ese cuerpo de carne, puede ser totalmente destruido por el pecado. Pero hay una solución, hay un remedio. Y ese remedio, esa solución o escapatorio, hay muchas definiciones, escapatorio, remedio, de todo. Pero hay una salida, y esa salida es Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, decimos con otra palabra, Cristo Jesús, perdónanos nuestros pecados. Hemos cometido errores en contra de ti. Hemos vivido en pecado conscientemente. Te hemos desobedecido intencionalmente. Pero en el momento que decimos, Jesús, ven en mi vida, ven en mi corazón, ayúdame a renacer de nuevo, lávame con tu sangre preciosa, estamos tomando una decisión correcta que nos da determinación de nuestra vida. Porque el momento que tomamos y aceptamos Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones, podemos tener conexión con el Padre, con Jehová, con Dios. Y podemos entrar en el reino de la luz. Porque solo hay dos opciones: el reino de la luz o el reino de la oscuridad. Y creo que todo el mundo quiere ir al reino de la luz. Pero solo hay un camino que nos lleva al reino de la luz, al reino de Jehová. Y ese camino es la conversión. Tenemos que convertir. Tenemos que aceptar a Cristo en nuestra vida y tenemos que dejar el pecado.
Si hoy tienes miedo del coronavirus, piensa cómo sería el pecado en tu vida. Durante esta transmisión tuvimos música cristiana, tuvimos alabanzas, hemos tenido también el mensaje del siervo Gerald Duvall. Y si Cristo ha hablado a tu corazón, has oído una voz en tu corazón que dice: hoy, ahora es el momento para tomar la buena decisión. Es Cristo que te está tocando a tu puerta, la puerta de tu corazón, para entrar y cenar contigo. La decisión es tuya. ¿Cuál decisión vas a tomar? Quizás nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús. Quizás un tiempo tenías una relación con Cristo Jesús, pero por circunstancias de la vida perdiste la conexión con Cristo. O quizás eres un cristiano, pero no tienes relación con Cristo Jesús. Esta noche te quiero dar la oportunidad para renacer de nuevo. Como Cristo Jesús dijo a Nicodemo, solo por medio de un renacimiento uno puede entrar al reino de Dios. Y si esta noche tú eres la persona que quiere renacer de nuevo, que quiere aceptar a Cristo en su vida, te invito para orar conmigo. Una oración muy simple, muy corto, pero muy efectivo. Te pido para repetir mis palabras si tú eres esa persona. Repíteme: Cristo Jesús, vengo ante ti y estoy arrepentido porque sé y confieso que soy un pecador. Confieso que he rebeldeado contra ti. Pero hoy, en este momento, me arrepiento y te pido perdón. En este momento te pido para venir en mi vida, para venir en mi corazón. Y lávame con tu sangre preciosa. Dame una nueva corazón. Haz de mí una persona nueva. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y prometo que desde este momento te voy a seguir y voy a vivir conforme a tus mandamientos. Tengo un testimonio de Juan Luis Guerra. Creo que todo el mundo conoce a Juan Luis Guerra, pero no todos conocen su testimonio, cómo él aceptó a Cristo en su vida. Y ese es su testimonio. Bueno, pero ahora quiero hablar un poquito del testimonio de Jesús en mi vida. Y ahí fue que, aunque la música me dio muchas cosas, ¿no? Me había dado muchas riquezas, mucha fama, mucha gloria del hombre, pues mi corazón estaba muy vacío. Y nada que hacía me llenaba, ¿no? Recuerdo muy bien que había algo que yo apreciaba mucho y que todos los artistas apreciamos muchísimo, y es el premio Grammy. El Grammy es el Oscar, es lo que más una persona puede ganar.
Y yo dije, bueno, yo quiero un Grammy. Y dije, hice un álbum que merecía un Grammy, modestia aparte. Se llamaba Bachata Rosa. Dije yo, bueno, ahora, si no me lo gano aquí, no me lo voy a ganar nunca. Y realmente Dios permitió que me ganara el Grammy para que yo me diera cuenta que ahí no estaba la felicidad. Y realmente había ese vacío en mi corazón, aún con el Grammy, aún con las riquezas, aún con la fama y aún con la gloria que el mundo nos puede dar. Entonces, un día, dos personas, muy valientes por cierto, y llenas del Espíritu Santo, entraron en mi casa y me dijeron, Juan Luis, nosotros tenemos aquí la paz que tú siempre has estado buscando y es gratis, no tienes que hacer nada para conseguirlo. Y yo dije, bueno, si es así, yo quiero eso, porque yo necesito mi tranquilidad. En ese tiempo, pues, recuerdo que bebía muchas pastillas para dormir porque no podía dormir. Tenía que vivir viviendo pastillas para la ansiedad porque las iras y todo por lo que estaba sucediendo, pues me hacían tomarla. Y me dijo, bueno, el Señor Jesús te va a dar la paz que tú tanto quieres. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que Él entre. Entonces le dije que sí, que yo quería probar, de eso. Hicimos una oración muy sencilla y simple y llanamente yo dije, sí Señor, te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados porque en realidad somos pecadores. Y lléname de tu Espíritu Santo. Y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eso fue todo lo que hice. Y el Señor tocó mi corazón de una forma increíble y me dio una paz que yo no podía explicar realmente, que ni la poesía, ni la música, ni los años que estuve en Berkeley, nada. Yo no podía decir qué estaba pasando. Pero sí, les aseguro. Y con el testimonio de Juan Luis Guerra vamos a finalizar esta transmisión. Y los últimos saludos y bendiciones para Patricia Iglesia, para la congregación La Puerta en Utrecht, Amsterdam Norte y Kampen. También para Mimi Carolina, para Fareña y Yuri Yanga, para Ronnie Sharin María en Nieuwegein, para Armando Rincón, Miguel Polo y también para Tito Plate y Monique. Vamos a finalizar esta transmisión con una canción muy bella que dice que Cristo va a venir y Cristo va a venir, damas y caballeros. Pronto vendrá y nosotros también la próxima semana, el lunes. Chao. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga. Chao. Todas las naciones de la tierra representadas van a
solamente para Cristo vivo.